Mis amados hermanos, años atrás, al entender que los cristianos del siglo I evangelizaron al mundo con las sagradas escrituras de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento estaba en desarrollo, estaba produciéndose, me cuestionaba cómo hacían para presentar a Cristo desde ellos, desde las escrituras del Antiguo Testamento. Y la verdad me parecía algo difícil, algo muy complejo. Conocía que así había sido, que era a través de las escrituras del Antiguo Testamento que presentaban el Evangelio. Pero verdaderamente me preguntaba que, bueno, era algo bien complejo, bien difícil. La forma en que nos habían enseñado a acercarnos al Antiguo Testamento era casi que aprender aspectos morales, aspectos de fe, errores dentro del pueblo, pero ver a Cristo dentro del Antiguo Testamento no era algo que pudiese percibir fácilmente. Pero al ir madurando en el entendimiento de las Escrituras y sin dudas, gracias al tesoro del área de la teología bíblica y de su mano de la teología del pacto, ahora es imposible llegar a cualquier pasaje de la historia de la redención, de las Escrituras del Antiguo Testamento y no ver en ellas una sombra, un tipo, una profecía, una exposición que tenga que ver con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible ahora no ir al Antiguo Testamento y no ver a Cristo desde ellas. En la noche de hoy tenemos el privilegio de estudiar cómo el apóstol Pablo, a través de las escrituras del Antiguo Testamento, presentaba al Señor y Salvador Jesucristo, con las implicaciones que la exposición de esta gloriosa verdad traía a las personas que lo escuchaban. Tenemos un gran privilegio esta noche, un gran gozo. Así que alistémonos y fortalezcámonos en el Señor para estar atentos durante el desarrollo de esta enseñanza. En la semana anterior vimos cómo Saulo de Tarso confrontó a un judío, falso profeta y hechicero llamado Bar Jesús, quien trataba de impedir que el procónsul de la isla de Chipre, Sergio Paulo, llegase a la fe. También vimos que por medio del Espíritu Santo el apóstol Pablo, como de ahora en adelante en el relato del libro de los Hechos es llamado Saulo de Tarso, de ahora en adelante lo vamos a ver que Lucas lo llama siempre Pablo, reprende a este hombre, a Bar Jesús, y terminamos viendo cómo el procónsul cree, maravillándose en la enseñanza de Pablo y Bernabé que le habían compartido. Vamos al versículo 12 de Hechos capítulo 13 para que nos posicionemos en el último pasaje que estudiamos la semana pasada y nos vincule al pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Hechos 13, versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Después de este glorioso triunfo de la misión encomendada por la iglesia de Antioquía a Pablo y a Bernabé, ellos parten ahí de Pafos, parten hacia el norte, hacia el continente, y junto con ellos iba Juan Marcos, quien, como vimos la semana pasada, lo habían llevado como ayudante. Pero solo fue pisar la tierra para que Juan Marcos abandonase el servicio y regresara a Jerusalén, versículo 13 de Hechos capítulo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, se han planteado varios motivos, esto lo tratamos un poco la semana pasada, pero con ese énfasis que realizamos en la enseñanza anterior, podemos ver que el motivo principal es que Juan Marcos no había sido llamado por Dios para esta labor inicial de la expansión del Evangelio, y sin la capacitación del Espíritu Santo era imposible soportar las diferentes circunstancias que ellos tenían que enfrentar. Por ejemplo, solamente en la parte de los viajes, como lo enfatizamos la semana pasada, partiendo de Pafos hacia el continente eran 280 kilómetros de viaje en un barco de vela, tal vez un barco pequeño. Pero como vamos a ver, de allí de donde
desembocan en el continente, en Pergue, hasta Antioquía de Pisidia, que es donde van a llegar ellos. Hay 150 kilómetros de caminata. Y si nosotros estudiamos la geografía de ese territorio, ellos no siguieron por el camino natural, sino que atravesaron montaña para llegar a Antioquía de Pisidia. Así que esos 150 kilómetros debemos inculcarle o meterle también las dificultades de la travesía montañosa. Así que en torno a por qué Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé, sin lugar a dudas, sin la capacitación del Espíritu Santo, como enfatizamos la semana pasada, es imposible que alguien se haga la tarea de llevar el mensaje del Evangelio. No podemos dejar pasar por alto de que es el apóstol Pablo quien a partir de este momento, quien toma relevancia en el libro de los Hechos. Hasta antes de este pasaje, de lo que sucedió con Bar Jesús, Lucas siempre referenciaba antes a Bernabé y después a Saulo de Tarso. Pero a partir de ahora, digámoslo así, el personaje principal en la obra de expansión del Evangelio es Pablo. Y lo vemos en el versículo 13 cuando dice Pablo y sus compañeros. Pablo y sus compañeros. De esa forma señala Lucas. Pablo va a tomar relevancia a partir de ahora en el libro de los Hechos. Y esto realmente no era algo sorprendente porque lo estábamos esperando. Es más, tenemos que recordar cómo fue llamado Saulo de Tarso por parte del Señor Jesucristo. Fue llamado de una manera tremenda, de una manera fuerte. Y las palabras que el mismo Señor Jesucristo dio en torno a la obra que iba a realizar ese hombre, nos había dejado con la expectativa de en qué momento este hombre iba a empezar a ejercer ese ministerio en torno a llamar a los gentiles a la fe. Recordemos, te lo recuerdo, no hay necesidad que vayas allí, en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando el Señor Jesucristo le dice a este hombre, Ananías, el por qué había tomado a un hombre como Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 9, versículo 15, leemos, el Señor Jesucristo, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que estábamos a la expectativa en torno a qué momento Saulo de Tarso, Pablo, iba a empezar a ejercer este ministerio fuerte de su labor evangelística. Ya ha llegado el momento y por eso Lucas empieza a darle tanta relevancia al apóstol Pablo. Regresemos a Hechos capítulo 13 y leamos el versículo 14, la parte inicial. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Si tuviéramos un mapa del primer viaje misionero del apóstol Pablo, que tú lo puedes tener en tu casa, en un atlas, en una Biblia que tenga mapas, vas a ver que es muy raro porque Pablo y Bernabé no ejercen su labor evangelística allí en Pergue, que es, digámoslo así, la población más cercana en el momento que llegan, sino que se dirigen inmediatamente a una ciudad que queda a 150 kilómetros más adentro, dentro del continente, Antioquía de Pisidia. Hay varias posibilidades que se han planteado en por qué ellos hicieron esto. Una de ellas es que aparentemente el apóstol Pablo estaba enfermo y deseaba llegar a una ciudad donde el clima fuera diferente al de una población costera. Muchos han llegado a esta conclusión porque en la carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia, que es esa región donde se encuentra Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo expresa que cuando llegó por primera vez a compartir el evangelio con ellos fue a causa de una enfermedad. Sin perder Hechos capítulo 13, acompáñame a Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 14. Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. John Stott señala, sabemos que cuando Pablo llegó a las ciudades de la meseta del sur de Galacia, sufría de una enfermedad que lo debilitaba. Esta condición parece haberle desfigurado de alguna manera y haberle afectado la vista.
de modo que si hubiera sido posible le habrían dado sus propios ojos. Sir William Ramsay, dice Stott, sugirió que Pablo sufría de un tipo de malaria febril crónica, que era implacable, que tenía implacables ataques muy penosos y agotadores, junto con dolores de cabeza punzantes, como una barra en el ojo como una barra al rojo vivo que se clava en la frente, y que esa era la fiebre la que requería el abandono del clima debilitante de la llanura costera. A pesar de la difícil trepada, dice Stott, que eso implicaba para llegar al tonificante fresco de la meseta taurina alrededor de 1200 metros sobre el nivel del mar. Tal vez fue esta circunstancia lo que explica por qué los misioneros no se quedaron para evangelizar en Pergue, cosa que hicieron en el viaje de regreso. Esta es una posibilidad y muy fuerte en torno a por qué Pablo y Bernabé pasan derecho hacia Antioquía de Pisidia, a pesar que quedaba tan retirado. Y uno se imagina, si fue esta la causa, pues mucho más ese esfuerzo de estos hombres por llevar el evangelio, porque esto se une a una segunda causa. Y la segunda causa es que muy posiblemente la familia del procónsul Sergio Paulo era oriunda de Antioquía de Pisidia. Y sin lugar a dudas, Sergio Paulo les habría dado la recomendación y carta de presentación para que llegaran a aquella región y pudieran ser escuchados, fueran bien recibidos. Y esto lo ha confirmado la arqueología y los estudios que se han hecho en torno a si realmente Sergio Paulo tenía familia en esa región, y sí, así lo era. Robert Simmons comenta: Sergio Paulo, el gobernador de Chipre, que se convirtió, posiblemente era natural de Antioquía de Pisidia. Su familia era una de las más ricas y conocidas de la región. Tal vez le recomendó a Pablo y a Bernabé que pasaran por allá, y posiblemente los envió con cartas de recomendación ante sus familiares. Ahora, a la verdad yo creo que es una conjunción de estas dos causas. Lo cierto es que Pablo y Bernabé van a la sinagoga de aquella ciudad de Antioquía de Pisidia, participan del servicio regular y al final, como era común y muy posiblemente por las cartas de recomendación de Sergio Paulo, se le pide a uno de ellos que dé una palabra de exhortación, versículo 14 y 15 de Hechos capítulo 13. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y mis amados hermanos, aquí empieza la enseñanza del apóstol Pablo, que junto con el sermón que da Pedro en el día de Pentecostés y la exhortación que da Esteban a los líderes religiosos judíos, son los sermones más largos que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Lucas nos presenta a un varón versado en el manejo de la oratoria, esa gesticulación de levantar la mano y pedir silencio en medio del auditorio muestra que Pablo era un orador preparado. Y también ese versículo 16 nos presenta quién era el auditorio que escuchaba al apóstol Pablo. Eran judíos y eran temerosos de Dios, es decir, gentiles que habían llegado a aceptar la fe de los judíos. Y esto es importante resaltarlo porque lo que nos señala esto es que estos eran personas que conocían las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Eso era lo que estudiaban, como vimos, cada día de reposo en medio de ellas. Conocían las escrituras del Antiguo Testamento, conocían las sagradas escrituras. Y es por eso que el apóstol Pablo va a ir a través de las sagradas escrituras a presentar la verdad del evangelio, que Cristo es el Mesías prometido. Vamos a ver en otros momentos dentro del desarrollo del libro de los Hechos que cuando el apóstol Pablo llega a una región donde no se conocen las sagradas escrituras, el apóstol Pablo presenta el evangelio de una manera diferente, nunca tergiversándolo, de una manera maravillosa. Ahora, esta enseñanza del apóstol Pablo está dividida en tres secciones claramente identificables. Y es identificables a través de la expresión del apóstol Pablo:
varones israelitas o varones hermanos. Para que identifiquemos las tres secciones, por favor, mira la parte B del versículo 16. Dice, varones israelitas. Ahora, mira la parte inicial del versículo 26 de ese capítulo 13. Varones hermanos. Y mira el versículo 38, la parte inicial. Sabed pues esto, varones hermanos. Esa es la división, estas tres expresiones que da el apóstol Pablo demarcan la división del mensaje que él va a presentar. En la primera división presenta el mensaje del evangelio, el vínculo de la historia de la redención con la persona del Señor Jesucristo. En la segunda división, que va del versículo 26 al 37, presenta la confirmación escritural de la conclusión a la que ha llegado en su primera división. Y en la tercera división presenta las implicaciones que trae lo que él ha enseñado. Así, exposición, prueba escritural e implicaciones de lo que ha enseñado. Es la manera en que se desarrolla el sermón del apóstol Pablo. Básicamente, el apóstol Pablo vincula la historia del pueblo israelita con la persona del Señor Jesucristo. Va desde los patriarcas hasta Jesús mostrado como el Cristo. Iniciemos el estudio de este glorioso y maravilloso sermón, enseñanza que da el apóstol Pablo en la iglesia de Antioquía de Pisidia. El tesoro que encontramos en Hechos de los Apóstoles, la manera en que Pablo presentaba el evangelio. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Esto es lo que hace gloriosamente el apóstol Pablo. Que Pablo iniciara la historia del pueblo israelita desde la elección de los patriarcas y finalizara con la venida de Jesús, pretendía señalar que Jesús era el cumplimiento de todo el desarrollo de la historia de la redención. Mira cómo el apóstol Pablo esta idea la expresa en la carta a los romanos, hablando acerca de los israelitas, sin perder Hechos 13. Acompáñame a Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5. Que son israelitas, dice Pablo allí, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La historia, todos los beneficios que Dios le dio a Israel se vinculaban en torno a la persona y obra del Señor Jesucristo. Y a las creyentes de Corinto les dice tajantemente: porque todas las promesas de Dios son en Cristo, son en Jesús, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios.
Toda la historia de la redención apuntan hacia la persona del Señor Jesucristo, y eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo con ese recorrido que hace de la historia de la redención vinculada al pueblo israelita. Muy seguramente, amados hermanos, nosotros no tenemos el sermón completo del apóstol Pablo. Muy seguramente Lucas nos ha hecho un resumen, pero en el resumen que hace Lucas se ve la intención del apóstol Pablo de vincular toda la historia de la redención con la persona del Señor Jesucristo. Y lo que podemos percibir en ese resumen que se nos trae de la exposición del apóstol Pablo es que en cada etapa que Lucas señala que Pablo ha expresado, está implícita la benevolencia divina frente a la pecaminosidad humana. La gracia divina en favor de aquellos que no son merecedores de ella. Eso está implícito en cada una de las etapas que Pablo expone a la sinagoga allí en Antioquía de Pisidia. Miremos cada una de estas etapas. Versículo 17 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Así inicia Pablo. Las sagradas escrituras que se leían en las sinagogas enseñaban que la elección de Abraham no se dio porque fuera un hombre especial. Era tan idólatra Abraham como toda su familia cuando vivía en Ur de los Caldeos. Así se lo señala Josué al pueblo. Y ellos conocían ese pasaje. Esto está en Josué capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. Por eso la palabra escogió a nuestros padres que utiliza el apóstol Pablo allí en el versículo 17 de Hechos capítulo 13. Es una elección, y es una elección que no se dio por algo especial que fuera Abraham. Abraham era tan idólatra como toda su familia en Ur de los Caldeos. Pero a pesar de ello, a Dios le plació darle una promesa. Una promesa que apuntaba a la simiente de Abraham. Esa simiente vendría a ser la bendición para todas las familias de la tierra. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, la Escritura nos presenta esta promesa que Dios le hace a Abraham, porque así le plació. Pero Jehová ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El apóstol Pablo, tiempo después, en una carta que había enviado precisamente a esas iglesias de la región de Galacia, realiza la exégesis de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, es decir, la explicación de lo que se señalaba allí en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Por favor, acompáñame a Gálatas capítulo 3 y posicionémonos en el versículo 8 para ver todo lo que encerraba esa promesa de Génesis capítulo 12 en torno a la persona del Señor Jesucristo. Pablo nos realiza la exégesis, el significado de Génesis capítulo 12. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, dice Pablo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el evangelio, la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mira el versículo 16 de ese Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo, la cual es Cristo. Amados hermanos, que Dios haya escogido a los patriarcas, como inicia el apóstol Pablo, señalando en Hechos capítulo 13, trae a memoria el por qué los eligió y cuál era su objetivo. A partir
De esa promesa realizada, el apóstol Pablo va a vincular las otras etapas de la redención que va a señalar aquí en Hechos capítulo 13. Porque fue en relación a dicha promesa. ¿Y cuál era esa promesa? La simiente que el Señor les hizo multiplicar como le había prometido a Abraham y los libró de la opresión egipcia. Versículo 17, parte B de Hechos capítulo 13. Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Las Escrituras Sagradas bien recordaban por qué Dios los había librado de la esclavitud en Egipto. Ellos conocían las Escrituras, las leían todos los días de reposo en la sinagoga, una y otra vez, con celo y temor. Pablo les está exponiendo, y en la etapa de la redención que ahora estamos, nos enseña que Dios con mano poderosa los habría librado de la opresión. Y ellos tendrían que recordar que la Escritura exponía el por qué los había librado. En Deuteronomio capítulo 7, versículo del 7 al 8, la Escritura señala lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Es por causa de la promesa de la simiente que Dios con mano poderosa libra a ese pueblo de Egipto, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, hablando del pacto realizado con Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, la promesa, Génesis capítulo 15, el establecimiento del pacto. A través de dicho pacto es que Dios entonces actúa en favor de su pueblo en torno a la promesa que había sido dada. Fue por esa promesa, por la simiente bendita que habría de venir, porque claramente eso es lo que hace Pablo con la historia de la redención, finaliza mostrando en Jesús, ahí termina. Fue por esa promesa, por la simiente bendita que habría de venir, que a pesar de los continuos reclamos y rebeliones en el desierto de este pueblo, dice Pablo que Dios los soportó. No los destruyó, por el contrario, los alimentó con maná, les dio agua de beber por medio de una roca, les conservó el vestido y el calzado, los guió y protegió en el desierto, derrotó a las naciones enemigas y le entregó una tierra que fluía leche y miel. Versículos 18 y 19 de Hechos 13. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Su travesía y cuidado no estaba desligado de la promesa, la simiente bendita. El apóstol Pablo vincula que el pueblo se hallaba mantenido, soportado en medio del desierto con el accionar de la benevolencia de Jesucristo. Porque la historia giraba en torno a la promesa, y esos beneficios que ellos recibieron exponían la necesidad que el pueblo tenía en torno a dicha simiente. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 10 y mira cómo el apóstol Pablo vincula lo que ellos vivieron en el desierto en torno al accionar de la simiente que habría de venir, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. La promesa de la simiente no estuvo desvinculada en torno al peregrinaje de este pueblo por el desierto y cómo Dios los soportó, Dios los aguantó en torno a la promesa de aquel que habría de venir. El mismo Señor Jesucristo señaló que Él era el verdadero pan del cielo, el verdadero alimento que daba vida, lo que el maná señalaba en sombras en torno a Él.
En Juan capítulo 6, versículo 31 leemos lo siguiente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fue por esa promesa hecha a Abraham por la simiente bendita, que traería bendición a todas las familias de la tierra, que a pesar de la infidelidad del pueblo cuando ya habían tomado posesión de la tierra prometida, Dios le dio hombres que los libraban de las opresiones de otras naciones, y después les dio un rey que les gobernara, porque la historia de la redención enseñaría que el pueblo necesitaba un rey que les gobernara y les representara ante Dios. Versículo 20 de Hechos capítulo 13 hasta el versículo 22. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mis amados hermanos, el sistema monárquico, incluyendo a David, solo era una sombra del rey que el pueblo necesitaba. Por eso, a David se le dio la promesa que uno de sus entrañas, de su simiente, sería el rey que traería bendición a todas las familias de la tierra. Acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 7, y leamos el versículo 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos, le dice Dios por medio del profeta Natán a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es por esa razón que el apóstol Pablo finaliza esta resumida exposición de la historia del pueblo vinculando a Jesús, el cumplimiento de la promesa, pues como se lo expresó a las iglesias de Galacia en la exégesis de la promesa de Génesis capítulo 12, Jesús era la simiente que traería bendición a todas las familias de la tierra. Versículo 23 de Hechos 13. De la descendencia de de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. De la descendencia de David y conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? ¿El pacto con David de 2 de Samuel 7? ¿O algo más allá? La promesa, vamos a ver desde dónde se inicia. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. El ministerio de Juan el Bautista, quien antecedió la llegada de aquel que habría de venir, une, hace un puente, vincula la palabra profética que había finalizado, esperando la venida de aquel que antecedería al Señor de gloria. Ustedes conocen que la palabra profética más o menos finaliza con el profeta Malaquías, y 400 años es de silencio, no hay palabra profética al pueblo, hasta la aparición de Juan el Bautista, un profeta tipo del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 1, miremos la expectativa con que quedó el pueblo allí, esperando la venida del precursor del Señor. Malaquías 3:1 dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Capítulo 4, versículos 5 al 6 de Malaquías.
He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y es por eso que el apóstol Pablo, en el vínculo que ha realizado de la historia de Israel, trae a Juan el Bautista, porque une esa palabra profética con que había quedado el pueblo en las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, con lo que él ha aterrizado en torno a la persona del Señor Jesucristo, versículo 24 y 25 de Hechos capítulo 13. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Es una exposición maravillosa que hace el apóstol Pablo, gloriosa, guiado por el Espíritu Santo. Esa es la exposición que hace Pablo a los israelitas y temerosos de Dios allí presentes en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Su intención es clara. Es evidente, señalar a Jesús como el cumplimiento de la promesa desarrollada en la historia de la redención en medio del pueblo de Israel. Versículo 23, una vez más. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora, nosotros leemos el versículo 23 en el día de hoy y se nos llena el corazón de alegría. Pero ese versículo 23 leído allí en la iglesia de Antioquía de Pisidia era una bomba atómica. Una bomba atómica. Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, el Salvador. El apóstol Pablo escribiría tiempo después a los creyentes de la ciudad de Corinto lo siguiente. Escucha, antes de darte el pasaje. Pablo les decía a los creyentes de la ciudad de Corinto: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos, Cristo, el Cristo esperado, el Hijo de David, el Salvador del mundo, el Rey que esperaban los judíos, crucificado, ciertamente tropezadero. Allí estaba el problema. Allí está la dificultad de la aceptación del mensaje del apóstol Pablo a esta comunidad de judíos y temerosos de Dios que escuchaban esta enseñanza en la iglesia de Antioquía. Cristo, el Cristo crucificado, el que Pablo vincula como el cumplimiento de las promesas de la historia de la redención, de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, en su muerte, al ser colgado en un madero. Las mismas escrituras lo señalaban como un maldito de Dios. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. La ley señalaba esto: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cristo crucificado es una bomba atómica en medio de una sinagoga. El cumplimiento de la historia de la redención, señalado como un hombre que fue ejecutado como un maldito por Dios. Pablo, ese es el mensaje que nos estás trayendo. Y es por eso que el apóstol Pablo entra a su segunda sección de la enseñanza, para mostrar que el Cristo crucificado, hecho maldito, muerto y sepultado, no debería ser un tropezadero para aquellos que conocían las sagradas escrituras, porque ellas mismas
señalaban que ese era el destino que el Mesías afrontaría para salvar a su pueblo. Versículo 26 de Hechos capítulo 13. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Mis amados hermanos, esta sección el apóstol Pablo la inicia, no como la inició en la sección pasada diciendo varones israelitas, sino que ahora le llama varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Porque Pablo quiere enfocarlos en el desarrollo de la promesa, la simiente que sería la bendición para todas las familias de la tierra, aquel que era el hijo de David. Pablo los vincula al señalarlos como hermanos, él está unido a ellos en torno a la promesa dada a Abraham. ¿Cómo la simiente de Abraham sería bendición para todas las familias de la tierra? Los judíos habían asociado esta promesa en torno a un reino israelita liderado por el hijo de David, el Mesías, el Cristo, que ejercería sobre las demás naciones su dominio, exponiéndolos a la voluntad de Dios para que dichos pueblos viviesen de una manera conforme a su voluntad. Ese era el pensamiento en torno al desarrollo de la promesa de los judíos, de los israelitas. Un rey, en torno a un reino israelita, dominando las demás naciones y guiándolas en torno al sometimiento de la voluntad de Dios. Era el pensamiento del Cristo que ellos estaban esperando. Pero Jesús, ¿cómo puedes decir, Pablo, que Él es el Cristo prometido? Fue colgado en un madero. Nada más lejos del entendimiento que tenían. Pero el apóstol Pablo le señala la ignorancia escritural de aquellos que decían atesorarla. Versículo 27 al 29 de Hechos 13. Mira las expresiones que son fuertes de Pablo, llamándolos casi que directamente ignorantes. Dice, versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Como el apóstol Pablo expresaría en la epístola a los Romanos, Pablo decía en torno a los judíos que ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Era un celo guiado por su corazón, por sus deseos, pero no por las escrituras. Eso lo dice en Romanos 10:2. Sin duda alguna, los judíos eran celosos de Dios, pero su celo no surgía de la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Pablo los llama aquí casi que ignorantes. Los líderes religiosos de Jerusalén, desconociendo quién era Jesús y desconociendo lo que los profetas decían en las Escrituras, cumplieron las Escrituras al matarlo. El mismo Señor Jesucristo resucitado reprende a 2 discípulos que caminaban tristes hacia Emaús, precisamente por no ver ni entender lo que las Escrituras claramente gritaban. Acompáñame a Lucas capítulo 24, versículo 25. Y yo sé que tú conoces este pasaje, pero ahora quiero que te enfoques en que fue un regaño. Fue un regaño. Algo inaceptable. ¿Por qué estaban tristes? Si las Escrituras claramente señalaban lo que el Cristo, el Mesías, debía sufrir. Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces el Señor Jesucristo les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lo que hace el apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia. El Cristo crucificado, aquel que habría de venir
colgado en un madero, maldito por Dios, no era algo que no estuviese señalado en las mismas escrituras. El siervo de Dios, a él se le cargó el pecado de todo su pueblo. Isaías capítulo 53, versículo 4 en adelante, el profeta expresaba lo siguiente en torno al siervo de Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y amados hermanos, para dar una estocada final, el apóstol Pablo presenta una prueba irrefutable de la aceptación de parte de Dios hacia la persona y obra del Señor Jesucristo: la resurrección. Cuerpo no había, cuerpo lo buscaron, desesperados. Solamente era encontrar el cuerpo de aquel nazareno, pero cuerpo no había. Y además, las escrituras también daban testimonio que el Cristo resucitaría. Versículo 30 de Hechos capítulo 13. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos, son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Aquí es donde Pablo expone a qué promesa está vinculando a Cristo cuando dice: y conforme a la promesa que inicia en la historia del pueblo israelita desde Abraham, pero en la historia de la redención desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Pero como vamos a ver, aún mucho más allá en la eternidad, en un plan eterno de redención. Y nosotros, versículo 32, también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Los pasajes que el apóstol Pablo presenta son en relación con David, pues ha vinculado a Jesús como el Hijo prometido, cuyo reino sería estable para siempre. Pero en torno a esa promesa que encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, siempre debería haber surgido la pregunta dentro del pueblo israelita, dentro de los creyentes que leían las escrituras en las sinagogas todos los días de reposo: ¿cómo un hijo de David podría tener un reino eterno si los hombres morimos? El pacto que Dios estableció con David, en el cual promete que un hijo de David se sentaría en su trono estable, para siempre, eterno, incluía esta promesa. Una vez más, vamos a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 14. Y cuanto tus días sean cumplidos, le dice Dios a David por medio del profeta Natán, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí
hijo. Y amados hermanos, esa expresión, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, que leemos tan rápidamente, encierra mucha riqueza teológica. Pero aquí en esta noche quiero centrarme en que ese es el primer pasaje que Pablo trae. Es el Salmo capítulo 2, donde expresa la entronización en torno al Mesías prometido por medio del vínculo de declaración padre-hijo. Esta entronización es una declaración de aceptación de la obra del Mesías por parte de Dios. Es una coronación. La promesa de David dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y en el Salmo 2 expresa lo siguiente. Versículo 32 y 33 de Hechos capítulo 13. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Las Escrituras, en un pasaje que los judíos atesoraban, señalaban la verdadera entronización del Hijo de David en un reino estable para siempre, a la diestra de su Padre Celestial. La resurrección de Jesús exponía la realidad de quién era Él. Versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. El segundo texto que el apóstol Pablo trae es Isaías capítulo 55, versículo 3. Pero es todo el contexto de Isaías 55 que el apóstol Pablo quiere que aquellos que lo leen recuerden, aquellos que lo estaban escuchando recuerden el contexto inicial de Isaías capítulo 55 en torno al fruto de la obra del siervo sufriente que ya había sido expuesta en el capítulo 53. El capítulo 55 de Isaías, a partir del 54 y el 55, exponen el fruto de la obra realizada por el siervo sufriente. Y mira ese resultado. Vayamos a Isaías 55 y leamos los 3 primeros versículos de Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ese es el texto que trae el apóstol Pablo. El pacto davídico y su promesa de un descendiente con un trono estable para siempre iba más allá de ese momento en que fue establecido allí en 2 de Samuel 7. Miraba hacia atrás al pacto de Abraham, miraba hacia atrás a la promesa de aquel que habría de venir en Génesis 3:15. Miraba más allá del tiempo, a la eternidad, al pacto eterno realizado por las personas de la Trinidad. Es por eso que al final de la historia de la redención, nuestro Rey glorioso sentado en gloria repite estas palabras de invitación de Isaías capítulo 55. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 21, versículo del 6 al 7. Juan ve esta visión, el final de la historia, y una vez más se repite lo que el profeta Isaías había señalado en el capítulo 55 y que había rematado diciendo: del pacto eterno, las misericordias fieles a David. Apocalipsis 21, 6 al 7, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él me será mi hijo.
Y el tercer pasaje que trae el apóstol Pablo es la prueba que señala que el mismo David había entendido la manera en que su descendiente tendría un reino permanente, un reino eterno, levantándose de la muerte, triunfando sobre ella. Hechos capítulo 13, versículo 35 al 37. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, utilizando este mismo texto, que es el Salmo capítulo 16, lo expresó de esta manera. Acompáñame a Hechos capítulo 2, versículo 29. Porque claramente Pedro expone que David entendió cómo un descendiente de él podría tener un reino estable para siempre. Pedro en ese día de Pentecostés dijo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amados hermanos, es así, de esta manera profunda, que el apóstol Pablo prueba escrituralmente que el Cristo sufriría, que el Cristo sería muerto, pero que triunfaría sobre la muerte, dándole vida a aquellos que estaban unidos a él. Sí, Jesús es el Cristo prometido, el Salvador del mundo. Y a partir de aquí, en la tercera sección de su mensaje, expone la implicación de este. Versículo 38 y 39 de Hechos capítulo 13. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Sí, Jesús fue maldito por Dios, pero no por sus pecados, sino como Isaías proclamó en la obra del siervo sufriente, por los pecados del pueblo, de su pueblo. La justificación, la aprobación de Dios solo es posible para el hombre por la fe en el Cristo prometido, porque por medio de la ley solo se llega a ser consciente de nuestro estado condenado, de nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, Jesús fue maldito por Dios, porque llevó sobre su ser el pecado de todos los que le pertenecen. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 10 en adelante. Pablo más adelante a estas iglesias de esa región de Galacia les dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús es la provisión de Dios para lo que es imposible para el hombre: ser salvo, ser aprobado por Dios. Así que ahí está la invitación, versículo 38 y 39 de Hechos 13, una vez más. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pero junto con la invitación del Evangelio está la advertencia de despreciar el regalo divino.
Porque así como el regalo de la salvación vino a través de lo que muchos no pudieron aceptar, la muerte del Cristo en un madero, de esa misma manera vendrá la terrible destrucción de quien desprecie el mensaje del Evangelio. Versículo 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, os menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Este pasaje el apóstol Pablo lo toma de Habacuc capítulo 1 versículo 5, donde se le señala al pueblo que venía juicio de parte de un pueblo extranjero, de los caldeos. Un mensaje que ni siquiera de fácil aceptación para el mismo profeta que estaba recibiendo el mensaje. La advertencia de Pablo es que despreciar este mensaje que ha dado el Evangelio lleva al mismo destino de aquellos que lo hicieron en la época de Habacuc: destrucción, un tipo de la destrucción definitiva en el infierno. En ese tiempo, en ese juicio sobre ese pueblo, una sombra del juicio final, que fue terrible. Fueron barridos por mano de los caldeos totalmente. Pero la destrucción en el infierno es una destrucción eterna, para siempre. Mis amados hermanos, el Evangelio es una invitación con implicaciones eternas. No es algo liviano escucharlo y menospreciarlo. Si tú estás aquí por primera vez y escuchas el Evangelio, no lo menosprecies. Pero el relato de Lucas también nos enseña que el Evangelio siempre tendrá diversas reacciones. Para unos olor de vida, para otros olor de muerte. En este caso olor de vida para aquellos gentiles que con un corazón engrandecido se alegraban de la misericordia de Dios. Pero para otros olor de muerte para los judíos que, viendo la reacción de los gentiles al mensaje del Evangelio, se llenaron de celos y quisieron rebatir lo que el apóstol Pablo decía. Versículo 42 en adelante y vamos finalizando. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nosotros ya vimos en la enseñanza pasada cuál es el pasaje que el apóstol Pablo toma como base teológica en su labor ministerial. Isaías capítulo 49, donde se enfocaba que el siervo de Dios primero tenía que ir a las tribus de Israel a restaurarlas, pero después se le invitaba a que fuera a todas las naciones para llevar el mensaje de salvación. Eso es lo que hacía Pablo, pero el mensaje del Evangelio no se iba a detener por la reacción contraria de los judíos. Los gentiles estaban recibiendo el bendito y glorioso mensaje. Y Lucas, en el versículo 48 hasta el 52, casi de pasada, da una implicación teológica. Dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Casi de pasada, Lucas da una expresión doctrinal. Los que creyeron eran los que estaban ordenados para vida eterna, porque de principio a fin la salvación del hombre es una obra de nuestro buen Dios. Ningún hombre abrazaría el mensaje del Evangelio. Salvación a través de la muerte de uno en la cruz, para los judíos tropezaderos, para los gentiles locura, pero para los que creemos, para los que hemos sido llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios en torno a la salvación. Versículos 50 y 52 al 52.
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sacudieron los pies como el Señor Jesucristo se los había señalado a los discípulos, y esto expresaba que habían cumplido su papel. No eran cómplices de la perdición de aquellos incrédulos. El Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos: donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudido el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Esto está en Lucas 9:5. Y a pesar, amados hermanos, de lo difícil que tuvo que haber sido para Pablo y Bernabé y lo humillante que tuvo que haber sido expulsados de Antioquía de Pisidia, la labor estaba realizada, y el gozo que se señala sobre los discípulos, sin duda alguna, también cobijaría a Pablo y Bernabé. Versículo 52, y terminamos. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.